Hola, buenas noches. Segundo día del mes. Técnicamente hemos empezado hace unos minutos, un poquito más tarde de lo habitual, 2 de junio, miércoles, tercer programa del día. Vamos a intentar explicarle los titulares del día. Hoy nos vamos a centrar en 5 temas. Vamos a hablar primero de esos movimientos, no sabemos si extraños, y como decíamos antes, de falta de cariño, de sensación de caída total del PSOE, pero esos movimientos que en el fondo nos llevan a pensar en estos tres hitos que tiene en su trayectoria el Partido Socialista y el presidente Sánchez durante los próximos meses, que van a ser fundamentales para ver hacia dónde va a ir. Luego hablaremos de esto que ya podemos llamar la crisis fundacional, prácticamente de Más Madrid, donde parece que aparte de donaciones, actas notariales, etcétera, etcétera, se suma todas las cosas que en política parecen no deberían existir y que algunos creemos que deberían significar la desaparición del partido, pero bueno, ya veremos por dónde van los temas. Mientras, por cierto, su líder en Madrid, Mónica García, la médico madre, ya podemos decir que no es médico madre, sino sería la ESMA, vamos a llamarle así, excedente madre, porque desde hoy ha pedido la excedencia en los hospitales, con lo cual ya no podemos hablar de médica, según parece tampoco trabajaba mucho, y bueno, en fin, suponemos que eso de vivir al lado del Retiro en un piso de tantos metros cuadrados, tan habitual en los comunistas, y ser de buena familia, parece que lo del trabajo es lo de menos. Recordemos que esta persona cobró, mientras estaba de baja, el sueldo también de doble sueldo, que tuvo que devolverlo a Seguridad Social, en fin, de esta gente que te sorprende, que hablan una cosa y luego hacen otra totalmente diferente. Parece que vivimos en el mundo de la hipocresía y en esto los demás Madrid, empezando por Errejón, siguiendo por Mónica García, parece que son los grandes especialistas. Luego entraremos en un tema cuanto menos curioso. Como saben, el expresidente, de Galicia y en teoría futuro presidente de España, según parece, fijo, ha entrado en el Senado y como tal ha hecho la declaración de bienes. Y sorprende de que alguien que solo ha vivido de la política toda su vida, tiene unos cuantos años más que nosotros, sobre 50 y pico, sorprende o no, vamos a dejarlo ahí, pero tiene un patrimonio aproximadamente de 3 pisos y 880.000 euros. Hombre, no sé, algunos que a lo mejor debemos ser unos desgraciados, pues ni por asomo llegamos a esas cifras. Tienen cuentas bancarias sobre 207.000 euros, un fondo de 500.000 euros, fondo de pensiones, y, bueno, un fondo, perdón, y solo se ha dedicado a la política. Uno debe reflexionar, ¿cuántos de ustedes que sabemos que tenemos una media de edad, de una edad similar en este caso a la mía, recordemos, lo he yo soy del 69, pero más o menos 50 y pico, 40 y pico, más o menos fijo debe ir sobre los 60 años, 50 y largos, no sé exactamente su edad, pero ¿cuántos que estamos en esta edad tenemos un patrimonio cercano al 1.000.000 de euros? Yo, les digo la verdad, creo conocer mucha gente, a lo mejor la gente no explica las cosas, y no conozco a nadie. Es para reflexionar. Y uno entiende de que luego haya gente que solo dedica su vida a la política, porque realmente ganas mucho más que hasta creando una empresa y obviamente que trabajando en cualquier lado. Es un dato, como decimos, no lo vamos a criticar porque a lo mejor es un buen ahorrador, es un buen gestor y realmente lo que ha cobrado una media de 70-80.000 euros durante 20-30 años, suponemos, estamos hablando de unos ingresos, si fueran 30 años, de casi a una media de 80.000 euros, de más de 2,5 millones, pues un 30% ahorrado. Hombre, desconocemos lo que paga, según parece ha pagado de RPF este año casi 70.000 euros, 69.000 euros, y son cifras un poco, que no vamos a decir que le hagan perder votos, pero porque creemos que, no sabemos cómo explicarlo esto, pero creemos que es más positivo que alguien que ha gestionado durante 30 años la política y ya está ganando una media de 70-80.000 euros, haya ahorrado ese porcentaje, que los políticos que llevan 30 años y luego dicen que tienen 1.000 euros en el banco. Nos chirría bastante más lo de los 1.000 euros que esto. Pero en todo caso es una cifra que parece alejarse de la media de la sociedad y que parece que debería llevar a una reflexión. Hablaremos luego de ese movimiento del Ministerio del Interior alemán, donde ha llamado a hacer un acopio de alimentos, algo que debería preocuparnos seguramente. No lo vinculan a la guerra a la invasión rusa de Ucrania, es un poco a la situación en general. Y debería empezar a preocuparnos, porque son movimientos que siempre hemos dicho, el alarmismo nunca es bueno, pero cuando sale de un ministerio del interior, de un gobierno, y más como el alemán,
parece que debe hacernos también llevar a la reflexión, como el tema de Feijóo. Fíjense que hoy nos toca reflexionar bastante. Y por último hablaremos de una parte de economía, de una parte de un poco de lo que hemos comentado también durante muchas semanas. Los fondos Next Generation europeos de momento han dado apenas el 2,5% de todo lo destinado al 2022. Desconocemos las dificultades, desconocemos si es que las empresas ya no quieren endeudarse más, no ven las cosas claras, o desconocemos si los mecanismos para obtenerlos son sumamente dificultosos y nadie puede optar a ellos. La realidad, que parece que estamos entrando en unos tiempos complicados, y lo que es cierto, y es una de las cosas que nosotros vemos al cabo de los años, es que la gente que se ha dedicado a emprender, sobre todo esos que son pequeños, medianos empresarios, que han estado trabajando duramente durante 10, 15, 20, 5 años, 25 si quieren, ha llegado un momento que dicen a tomar por culo. Dice, ¿vamos a arriesgar más nosotros para que nos roben? Pues no. Quien quiera crear algo, que lo cree él solo y que viva de su aire. Y esa realidad que cada vez vemos más, pues parece que se constata en que muchas empresas pues dicen, ¿para qué crecer? ¿Para pagar más? ¿Para que nos sangren más? Pues oiga, nos quedamos como estamos. Y eso es un problema para la economía, es un problema para el país y es una confirmación de que lo que está podrido no es tanto el gobierno, que lo está, sino también muchas estructuras de este país que acaban siendo inútiles y que acaban llevando a la desesperación a mucha gente. Empezamos, si le parece, con el tema del PSOE y Sánchez, esa reunión que ha provocado el líder socialista hoy en el Congreso, haciendo correr a todos sus diputados para verle y aclamarle, ¡viva, presidente! ¡Qué bueno eres! ¡Eres un genio! Se ha definido como un gobierno social frente a una posición destructiva. Ha recordado la corrupción, etcétera, etcétera. Lugares comunes. Sánchez está en modo, vamos a decirlo con claridad, en modo desesperado ya. No está en caída libre, ya está en desesperado, es decir, tiene que aunar, juntar a todo aquel que cree que está a su lado y hace movimientos, como hemos explicado en el programa anterior, tipo lo que hacía Ceausescu en su momento. ¿Recuerdan cuando pasaron aquellos incidentes en el 89 en Bucarest, que acabaron con la muerte de Ceausescu, que obviamente no deseamos al señor Sánchez? Lo que hizo cuando empezó a complicarse la cosa a Ceausescu fue juntar a todos los que él quería estaban de su lado en aquella plaza que fue el principio de su fin. Tuvo que luego huir, corriendo, volando. Obviamente aquí no huye nadie porque esto es una democracia, insistimos, consolidada. Y las cosas en todo caso se dirimen ante los juzgados o ante donde sea, ¿no? Colgando a la gente de la plaza mayor del pueblo. Pero la realidad es que los movimientos de Sánchez son movimientos tendentes, vamos a decirlo así de claro, a la derrota. Son movimientos de pánico, son movimientos cada vez más indefinidos, son movimientos cada vez con menos criterio, donde ya no existe la lógica que podía existir en su momento con Iván Redondo, por ejemplo, que podía tener sus mil defectos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, sobre todo la prepotencia, pero realmente sabía gestionar la comunicación del gobierno. Ahora mismo no hay nadie que sepa gestionar esta comunicación y lo más grave, con la salida de aquellos ministros, incluso la propia estructura de comunicación, no solo Iván Redondo, sino todo su equipo, pues se ha distorsionado la realidad y ha dejado a Sánchez delante de la realidad diaria, en un cuerpo a cuerpo donde Sánchez precisamente no está ni cómodo ni sabe gestionar. Sánchez es más persona de ir con los discursos preparados, hoy se ha visto en el del Congreso. Prácticamente no se ha inmutado al hablar, ha hablado de comercios, pequeños empresarios, que podía haber hecho algún guiño, algún movimiento de cara gestual. Pues no, parecía un robot. Porque cada vez es más claro que Sánchez solo sabe leer, no sabe ni poner sentimientos ni nada parecido. Y la realidad es que en este momento el socialismo está tembloroso, vamos a decirlo así, para ser finos y delicados. Y tiene 3 hitos cercanos que cada vez ven con más dificultad. El primer hito, lo tienen todos claro, empieza el viernes la campaña electoral de las andaluzas que acaba el 19 de junio. Las apuestas, y esto no va de apuestas, lo saben, tampoco va de la bolita de cristal, aunque la tengamos últimamente más sucia de lo habitual, nos permite todavía ver algunas cosas sorprendentes. Pero esto realmente va de lo que puede pasar o no puede pasar. Y en las elecciones andaluzas, insistimos, un mal candidato del Partido Socialista podría haber elegido uno mejor. Según parece, a su mujer la tienen escondida para que no nos explique cómo funciona el WordPerfect. Pero la realidad, un mal candidato socialista, un candidato del PP que ha demostrado saber gestionar
lo de hablar parece que va para otro día, y una candidata del Vox que parece que es lo mejor que podían haber ofrecido en este momento al mercado y que puede llegar a los máximos de ese partido. La lucha, nosotros insistimos, la lucha en Andalucía, la primera plaza parece, salvo novedades, que va a ir al PP, y la lucha va a ser la segunda plaza, que nosotros estimamos que tiene números de ser para el partido de Vox, sustituyendo al Partido Socialista. Si alguien nos pidiera números, saben que son muy complicados los números y tenemos tendencia, o puede haber tendencia a equivocarse. Pensamos que el PP se podría ir fácilmente entre 36, 37 diputados, no esos 45 que ellos auguran como prácticamente hechos. Creemos que Vox se puede ir a esos 27, 28 diputados quizá, y el Partido Socialista estaría por ahí, 26, 27, y luchando entre ese 27-28 a ver quién supera a quién. Esa es nuestra estimación. Y obviamente con esos números los nervios del Partido Socialista son cada vez mayores. Porque fíjense, con unos resultados negativos, la izquierda ya prácticamente no cuenta en Andalucía con el desastre, ahora han aprobado que vaya al debate Teresa Rodríguez, pero con los navajazos, puñaladas, todo lo que pueden imaginar de la izquierda y la ultraizquierda, pues parece que no van a tener una perspectiva muy saludable. Porque al final, una de las cosas que te das cuenta en esta sociedad española es que la gente con los años vividos, vamos a decirlo así, tiene tendencia a pensar o a querer que las cosas sean tranquilas y que no haya follones. Y algunos, como mucha parte de la izquierda, creen que para conseguir más votos, más ilusión de gente, tienen que hacer follones diarios. Creemos que es un error de comunicación, pero ojo, cada uno funciona de la manera que quiera funcionar. Imagínense unos resultados catastróficos para el Partido Socialista y para la izquierda en esas elecciones andaluzas, pues siempre querían algún tipo de movimiento. Y la ultraizquierda lo tiene claro. Si nuestros resultados son malos, hay que oponerse al gobierno. Coño, pero es que formamos parte del gobierno, tenemos un problema. Pues ¿qué viene rápidamente al cabo de las elecciones andaluzas? Apenas al cabo de 10 días. Pues la cumbre de la OTAN. Pues vamos a decir, OTAN no, solo les falta que haya bases fuera. OTAN no, para intentar posicionarnos pensando que la mentalidad de la gente es la de la Guerra Fría de hace 30 o 40 años. Y obviamente, ¿qué pasa en el gobierno? Pues que asociarán de que ellos no suben, la izquierda tampoco sube, que su discurso se hace caduco y quizá haya que desprenderse, tras este movimiento hipotético de Podemos, del propio Podemos en las próximas semanas. Ese es el escenario que están manejando todo el mundo. Que estas primeras elecciones de Andalucía pueden servir de detonante para que haya movimientos dentro del gobierno. En todo caso, no para un cambio de ciclo, no para una convocatoria electoral, que eso parece que podría venir más adelante. Nos estaríamos plantando prácticamente a principios de verano con un gobierno en crisis, con un gobierno que ha sido alejado de los votos por los ciudadanos, en este caso en Andalucía, y con una izquierda cada vez más dividida que no suma ni para atrás. Pasado verano, con esa crisis, esos ceses, esas historias, ya veremos ese cambio en el gobierno con nuevos ministros que si van a aportar lo mismo que han aportado los últimos del cambio, Sánchez, ojo, no los cambie, o tráigase a Ábalos, o yo que sé, o a Carmen Calvo, o vuelva a traerse a Redondo, porque parece que si no las cosas no funcionan, pues con esas cifras nos podemos plantar perfectamente en septiembre. El gobierno cabe más en crisis posverano, ya no tira la economía como tiraba, vuelta de las vacaciones, muchas empresas cerradas, los concursos, recordemos, ya abiertos, todo de cara a la campaña de final de año desastrosa, el turismo resentido, la economía que ni para atrás, los fondos que no acaban de llegar, cabreo, descontento, algún sindicato que empieza a ponerse nervioso porque dice, anda Dios, que si nos van a vincular a este gobierno de aquí 2 días nos quedamos sin subvención y nos vamos fuera intentando moverse para intentar ganarse simpatías. Traicionando un poco lo que hace esta gente que vive del dinero público, saben que funciona muchas veces traicionando lo que sea con tal de mantenerse. Y la cuesta de enero puede ser muy complicada. Sé que estamos haciendo un análisis un poco no habitual a largo plazo, pero una cuesta de enero puede ser muy complicada, una economía cada vez peor. Y unas expectativas, y aquí viene una gran clave, de elecciones a finales de mayo municipales donde muchos cargos socialistas se juegan su salario y su sueldo, pues con una perspectiva realmente mala no, muy mala. Repetir
el desastre de Andalucía en un conjunto español en elecciones municipales y muchas autonómicas, pues empieza a ser un plato complicado de digerir para mucho líder socialista. Y empiezan a ver que tienen un problema serio. Y es que todo lo que se asocia a Sánchez implica un descenso continuado. Hay que ver las elecciones en Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía en este caso ya confirmadas. Y da la sensación de que todo va hacia atrás. Pero no encuentran, lo hablamos anoche, no encuentran a nadie con capacidad para sustituir a Sánchez. Nadie se postula, nadie se mueve, porque Sánchez ha creado un equipo de profesionales de la política que un día la abrazan, y eso Sánchez es consciente, esperemos, pues si no sería más tonto lo que queremos, y mañana, si alguien sale, se abrazarán a quien sea. Lo de Casado, Sánchez al lado de lo de Casado, Casado al lado de lo que puede ser Sánchez, puede ser un juego de divertimento para todos. Porque dentro del socialismo ya hay movimientos que critican a tumba abierta al presidente Sánchez, no en público, pero critican a tumba abierta al presidente Sánchez, diciendo con claridad que los va a hundir en Andalucía, que los va a hundir en las municipales, que los va a hundir en las autonómicas y cuyo único objetivo es perpetuarse para la presidencia de la Unión Europea, como si fuera esa piruleta que regalas a la salida de los colegios, porque es la ilusión de Sánchez. Porque Sánchez no funciona por solucionar la vida a los ciudadanos, funciona por solucionar su ego. Y su ego ahora mismo solo tiene ese enfoque. Y ese enfoque de Sánchez, esa persecución, digamos, de la presidencia europea de julio a diciembre, puede ser su perdición. Porque le hace olvidar que para llegar a esa presidencia hay que hacer las cosas mínimamente bien. Y claro, cuando uno miente, como es el caso de Sánchez, por ejemplo, hoy en el Congreso, pero se da cuenta de que tienen a tus diputados acólitos aplaudiendo como locos, vamos a decirlo así de claro, solo les ha faltado bailar Macarena, no, que sería Olona, pero bailar una canción allí, todos en tromba y darle un abrazo y darle besos y decir queremos un hijo tuyo, porque realmente nos parece un espectáculo dantesco, que haya mentido en la sede de la soberanía nacional, que sus diputados todos se hayan levantado a aplaudirle, pues quiere decir que el PSOE no tiene un problema, tiene dos. No es que no tenga un líder, que ese es un gran problema, es que nadie en el partido, en la cúpula, está dispuesto a mover un dedo para sustituir a Sánchez. Y no, ya que es la gran clave del Partido Socialista, no porque crean en él, no, es que no creen en él ya la mayoría de ellos, sino porque tienen miedo a quedarse sin nada. Porque el Partido Socialista al final en la historia se ha convertido en un partido cobarde. Y es algo de lo que hay que decir con claridad. ¿Qué viven? ¿Cómo ha hecho Sánchez hoy? Pues nada, de decir palabras bonitas, gobierno social, nos preocupamos por los obreros, nos preocupamos por la unidad de España, para luego hacer todo lo contrario. Y que vive, obviamente, también de criticar más de crear. Porque es triste que cuando uno está gobernando se dedique a criticar a la oposición, si encima dice, por otro lado, que lo está haciendo de puta madre. Oiga, si usted lo hace muy bien, ¿para qué critica a la oposición? Ignórelos. Pero es que saben que su discursito de la corrupción de la oposición es necesario para que aquellos ignorantes y tontos les sigan votando. Porque al final, la única conclusión que estáis en este país, que todavía hay un grupo importante de ignorantes y tontos que votarían, como hemos dicho en más de una ocasión, al PSOE, aunque presente a la cabra de la Legión, con todo el respeto para la cabra, obviamente, de candidata. Y ese salto generacional que habría que dar a la hora de pensar en los votos, que algunos no piensan, es algo pendiente todavía en la democracia española. Y no por votar a uno u otro, porque cada uno puede votar obviamente libremente al PSOE, Partido Comunista, a Vox, al PP, hasta Ciudadanos, si se presentan. Pero es que la realidad es bastante más dura. La gente debería pensar bien qué han hecho por ellos y qué pretenden hacer por ellos en una hipotética legislatura. Y en el caso de Andalucía, vamos a ver que esa capacidad de pensar de la gente existe cada vez más en este país y la bofetada que se va a llevar el PSOE, seguimos insistiendo, va a ser de órdago.
Pero al final no es un problema solo del PSOE, esto de jugar con mentiras o directamente mentir. Tenemos en Más Madrid, que ha saltado el escándalo este de los chats, de las donaciones obligadas, de las actas notariales falsas, de las asambleas que no existen, todo para buscar dinero público y seguir forrándose. Recuerden que Rejón ya se forró con aquella beca que le obligaron a devolver. Y luego encuentras discursos que te hacen gracias. Tenemos a la MEMA, la médica madre, recuerden, la Mónica García, que sí, que soy doctora, que anestesio, todas las cosas que quieran. Pues nada, la señora ha pedido de esto y la excedencia, porque claro, se gana más en la política, o eso debe querer. Y se debe creer que el bluff de Yolanda Díaz a lo mejor llega a presidenta del gobierno y se ve como ministra. Porque al final en la política sí que hay una cosa superior al dinero, que son las ambiciones personales de muchos, los egos. Las ganas que tiene mucha gente, curiosamente, de ser ministro. No sé, llevan un coche oficial. Hombre, tienen derecho al Falcon, según parece, sino que se lo pregunten a Yolanda Díaz o a Job o al propio Sánchez. Pero, hombre, inaugurar un puente a las 8 de la mañana, con todo el respeto, en una provincia del interior de Castilla, pues debe ser un puto coñazo, con todo el respeto, ¿eh? Pero bueno, cada uno es libre de, obviamente, de querer trabajar de lo que quiera. Pero la realidad es que en Más Madrid parece que se está enredando cada vez más y movimientos como este Mónica García, que decía algo así como hace unos tiempos que no, de la política no hay que vivir de tu trabajo, tal, que cojan, fíjense el detalle, no ha dejado la medicina, no, ha cogido una excedencia, campeones, que si me va mal, vuelvo. Porque yo no voy a arriesgar todo por la política, porque no dejo de ser una mediocre que intenta vivir como otros, como su líder, Errejón, del dinero público de todos, de una manera clara y rotunda. Porque al final los políticos viven del dinero de todos, y eso es algo obviamente que no estamos inventando nada. Pero hay declaraciones como la que hoy ha hecho como senador de bienes del señor Feijóo que te dejan un poco con la duda. Feijóo ha declarado, pues nada, 207.000 euros en la cuenta bancaria, que es un buen ahorro para llevar toda la vida viendo la política, 500.000 euros en fondos, que ya parece que es un poquito más. Estás hablando de un patrimonio más 3 pisos, de cerca de 800.000 euros más 3 pisos. No sabemos el precio de los pisos, dónde están, pero perfectamente pueden subir entre los 3, 500 o 600.000 euros. Pues un patrimonio global de 1,5 millones de euros, solo habiendo trabajado de político. No sé, a mí me hace reflexionar. Yo lo he comentado antes, yo que conozco mucha gente de medianas empresas, incluso de grandes empresas. Hablamos de dueños, no de gestores. Y dices, pues juntar un patrimonio de 1,5 millones de euros en toda tu vida, hombre, es complicado. Ha pagado, recordemos, de IRPF este año 69.000 euros, 70.000 euros, es decir, mucho dinero ha pagado para unos supuestos ingresos de 80.000 euros de presidente de la Junta. Tiene acciones por 50 y pico mil euros de Inditex, también curioso, tiene acciones menores de Telefónica, pero la realidad es que es para reflexionar. Si buscamos una política o unos políticos que toda la vida tengan que vivir de política, como decíamos antes, ¿qué es mejor? Alguien que tenga 200, vamos a centrarnos en el dinero del banco, 207.000 euros en la cuenta bancaria, o que tenga 1.000 euros como declaran muchos políticos, incluso que las tengan negativos. Para gestionar el dinero de todos está claro que mejor alguien que tenga el dinero. La pregunta siguiente es, ¿la media de este país es tener 207.000 euros, 50.000 euros en acciones de Zara, Inditex, perdón, y 500 y pico mil euros en fondos? Pues, insisto, que levanten la mano todos aquellos que estén ahora en el chat y nos digan cuántos tienen ese patrimonio. Porque al menos, yo insisto, conozco poca o muy poca gente, ciertamente no conozco que sea consciente de ninguno, con ese patrimonio. Pero lo triste es que ese patrimonio lo consigas viviendo en la política. Porque si vieras de otra cosa, vale, pero viviendo en la política que tengas ese patrimonio, se hace cuanto menos extraño, porque da la sensación de que la política se va para ganar más dinero del que hubieras ganado en tu vida, y en eso creemos que todos perdemos. Como parece que también empieza a haber esa sensación de psicosis, ya verán como mañana por hoy,
que lo hemos dicho al revés, va a empezar a ver en esos programas basurilla que tenemos en las teles, empezarán a hablar de esta acopio de alimentos que ha pedido el Ministerio Interior alemán y empezará a surgir el caos, porque aquí somos mediterráneos, vamos a decirlo así, claro. Aquí nos dicen que hay que acopiar alimentos 2 litros por persona y cogemos 25, porque somos, perdón, somos la puta polla en ese sentido, que es parte de la gracia latina, también hay que decirlo. Y parece que las noticias escandalosas nos suben más la adrenalina que otros países de Europa más reflexivos. Política del Ministerio Anterior, llamar al acopio de alimentos porque viene un problemón, viene una crisis grande. Y creemos que se va a extender a más países de Europa esa sensación, ese alarmismo, que como han recordado en Alemania, no proviene de la invasión rusa de Ucrania. Imagínense, aunque Sánchez luego diga que sí, que hoy por cierto el Banco de España lo ha recordado, que la inflación no viene tampoco de la invasión, aunque se repitan cada día el gobierno de Sánchez a explicar la misma historia. Y la realidad es que la economía parece no que va mal, que va peor de lo que parece, y la sensación es que las cadenas de suministros pueden empezar a quebrar. Y hay que decir una cosa fundamental, no estamos en la Edad Media, obviamente, no estamos en la invasión romana, no estamos en el Paleolítico. Oiga, que si rompían la cadena de suministros de los huesos de elefante, pues ¿qué quieren que les diga? Pues matábamos 2 corderos y nos los comíamos, no pasaba nada. Estamos en el siglo XXI donde, incluido una persona, yo mismo, no sabemos matar una gallina. Bueno, estaría un mal rollo de cojones matar una gallina y desplumarla y comérnosla a las. Todo nos lo tienen que dar hecho. No sabemos matar una vaca y cortarla a trozos. Bueno, yo no lo sé, no sé si alguno de ustedes sabe matar una vaca en el matadero y luego cortarla a trocitos para que nos den los chuletones tan buenos que hay o los solmillos. Pues no. Solamente al verla abrir nos daría un poco de asco y no la comeríamos. Y esa reflexión hay que pensarla. Estamos en una sociedad en ese sentido bastante inútil de hacer las cosas. Nos enfrentamos a problemas sin saber cómo solucionarlos y lo peor, no sabemos cómo hacerlo. Obviamente, yo creo que nadie de los oyentes, supongo, sabe cómo generar energía mañana si nos quedamos sin luz. No sabríamos crear un teléfono móvil. Bueno, yo no sabría crearlo. No sabríamos hacer tantas cosas que si de un día para otro desaparecen, nos quedaríamos en una situación complicada. Pero es que tampoco sabemos generar fuera del dinero, si por ejemplo fallan las cadenas de suministros en supermercados u otros, por decir algo. ¿Alguien sabe cómo conseguir zanahorias en el centro de Madrid? ¿Alguien sabe cómo conseguir un solomillo en el centro de Barcelona? ¿Alguien sabe cómo comprar arroz si no está en las tiendas? Más, ¿alguien sabe cómo conseguir agua? Si el agua en un momento dado no es potable de la ciudad y no funcionan las cadenas de suministro de agua. Son preguntas básicas que nos deben hacer reflexionar a la gravedad de la situación donde podemos estar. Fíjense, todo el movimiento social, ya hablamos de España, parece que se desmorona. Todas esas mentiras tradicionales de somos súper buenos y ellos son súper malos, todos los rollitos estos que a la izquierda le ha gustado mover estos meses y estos años, parece que se están derrumbando. Pero lo curioso es que se están derrumbando con el sistema que las ha llevado a ser más poderosas. Y ahí estriba un grave problema, que la política se puede sustituir. Claro que sí, hombre, sustituimos a este, ponemos otro, y si este partido se hunde, ponemos otro partido. Pero los suministros es una dificultad bastante más importante. Porque si no hay suministros, sobre todo en las zonas urbanas, empezamos a tener un problema muy grave. Y que esto empiece a hablarse en Alemania, puede correrse, porque no lo ha dicho un diario alemán, el Ministerio del Interior, ojo, que cambia un poco el tema, puede correrse por el resto de Europa de una manera fácil y clara. Y ojo, y un país turístico como este, que requiere de muchos recursos de cara a las próximas temporadas de verano, puede verse muy afectado si todo empieza a fallar. Porque cuando fallan las cadenas de suministro, esto es como cuando hemos explicado alguna vez la invasión, y salvamos distancias, pero creo que no se entenderán, la invasión alemana de Rusia, por decir el último que intentó ganarlo, pues uno de los fallos fundamentales fue que fallaron los suministros. Habían avanzado tanto, tan bien, que era un éxito, las tropas alemanas tan adelante, que los suministros no llegaban tan lejos. Porque los suministros en guerra y en paz, obviamente, son un elemento fundamental para sostener una sociedad, o en este caso un ejército. Y si los suministros fallan, ojo lo que puede fallar. Y hay que estar atento a ese movimiento, el porqué de ese Ministerio del Interior alemán pidiendo
a la población el acopio de alimentos, porque a lo mejor nos están explicando cosas que lamentablemente, incluso, y lo decimos con todo cariño desde aquí, no somos capaces de ver. Pensamos que todo nos viene dado. Pensamos en una crisis económica, sí. Pensamos en una crisis que va a dejar mucha gente atrás, sí. Pero acopios de alimentos, hombre, los que vamos muchos años en la vida se nos hace difícil o imposible, pero ¿qué vamos a decir? ¿Quién cojones iba a pensar que hace 2 años iba a haber una pandemia que nos iba a dejar meses y meses encerrados en casa sin nada que hacer? Y parece que fue ayer, y realmente fue ayer, porque las cosas en sociedad pasan cuando menos te lo esperas y la capacidad de sorpresa de la sociedad es cada vez mayor o menor, depende de cómo quieran verlo, pero es cada vez más dificultosa para intentar aplicar la lógica a cualquier movimiento súbito que puede suceder. No sé, sabemos si es súbito o no, pero sí que es un dato curioso. Los fondos Next Generation, esos que tanto se hablan, no sé qué, nosotros incluso nos llama algún banco estos días, parece que han salido ahora debajo de la piedra. Pues el gobierno ha repartido solo un 2,5% de todos los recibidos pensados para el 2022. Ojo, un 2,2%, estamos a mayo. Fíjense dos detalles importantes que vamos a analizar rápidamente. Uno, si las empresas fueran de puta madre, muchas los pedirían porque sería como tener un backup, digamos, de trabajo, al menos esa sería nuestra experiencia. Si las empresas fueran infinitamente mal, los necesitarían, fíjese, decimos los pedirían y aquí decimos los necesitarían, pues solamente no cumplirían pues con cosas básicas, como está regularizado en Seguridad Social, está regularizado en Hacienda, o los números de los últimos años de IVAs o impuesto de sociedades, porque con lo que ha pasado, pues muchas darían fondos negativos y los bancos no arriesgarían, pese a estar avalado los intereses en esas operaciones. Y esto nos quiere decir una cosa clara y rotunda. Si se ha pedido un 2,5% es que las cosas van mal. Los que tienen no se arriesgan a tener ni backup porque no se fían de nada y los que no tienen capacidad de pedir inversiones porque saben que no se las van a dar o directamente se las niegan. Y esa realidad debe hacer reflexionar a todos sobre ese hipotético escenario que tanto nos ha vendido Sánchez, que los fondos europeos van a servir para recuperar el país, etcétera, etcétera. Fíjense, si al mes 6 prácticamente llevamos un 2,5% en Next Generation dado, creo que lo que nadie va a obviar es que esos fondos a este ritmo, estamos hablando de acabar el año con haber dado el 5% de todos los fondos, si resumiéramos analizando globalmente, que no es el dato, de los 140.000 millones, que es decir, que han entrado en la economía real de este país, hablamos, sería un 5%, apenas 7.000 millones. Pues hombre, quien vea que cuando las cosas están o muy mal o de puta madre y se piden de 140.000 millones solo 7.000, es que realmente está o mucho peor que de puta madre o mucho peor que de muy mal. Ya está claro que si estuviera mucho peor de puta madre, todos ustedes lo notaríamos. Nosotros seguramente no haríamos ni el programa, ya estaríamos de vacaciones en cualquier isla del Pacífico. Y si fuera mucho peor, pues seguramente algún ministerio, como en Alemania, pues pediría acopio de alimentos porque las cosas pueden ir fatal. Anda, pues eso parece que pasa. Lectura, para acabar el programa, que luego intentaremos sacar alguna sonrisa, pues las cosas quizá están bastante peor de lo que parecen. Y si no, ¿para qué va Sánchez a arengar a los suyos? Criticando a la oposición. Porque si uno arenga a los suyos diciendo qué buenos somos y qué larga la tenemos, perdonen la vulgaridad, pero había que sacar la sonrisa, si uno se levanta, ahora ya se me ha ido la sonrisa, se me ha ido un escalón más allá, perdón. Si uno cree realmente que todo va perfecto, pues no arenga, pero sobre todo no critica a la oposición. Dice, qué buenos somos, somos de puta madre y nosotros nadie nos supera. No vas diciendo porque el otro es muy malo y no sé qué, no. Y eso es política al final de entender y quererse un poco al hacer las cosas. Habla de lo tuyo. No critiques al resto, porque criticar al resto quiere decir que estás pendiente de ellos y quiere decir que solamente tú no lo estás haciendo tan bien como pretendes explicar.
Nos vamos a emplazar a mañana. Recordemos, mañana estamos de movilidad ya unos cuantos días. También les vamos a decir una cosa y lo decimos con claridad. Saben que nosotros en eso somos un poco extraños. Es decir, estamos de movilidad y de golpe a lo mejor vemos que pasa algo y nos apetece hacer un programa el viernes. Intentaremos que si hay programas sean o a la mañana o a la noche para tenerlo un poco claro. A lo mejor nos apetece hacer un programa el sábado o el domingo. Pero en principio la idea es intentar descansar estos días. Pero por desgracia, ¿qué quieren que les diga? Algunos nos debieron tirar un rayo cuando éramos pequeñitos y nos dejaron un poco tontos y nos hacen esforzarnos cuando deberíamos a lo mejor estar más bien descansados. Pero bueno, son cosas que pasan y miren, y algunos ya lo tenemos asumido y sabemos que contra esto tampoco podemos hacer nada. Nosotros de momento sí que nos vamos a emplazar a mañana, seguramente también ha pasado mañana y todos estos días, aunque en principio decimos puede pasar que no aparezcamos ningún día, sabemos que es una situación un poco compleja, pero si hay algo excesivamente grave que veamos, no se preocupen, que nosotros, a diferencia de ellos, no moveremos el Falcon, tendremos que movernos un poquito, pero intentaremos ponerles al día. Patreon, canal transferencia, semana agotadora, hay que decirlo así de claro, muy agotadora para nosotros. Esto de hacer 40 cosas al mismo tiempo es realmente complicado, ya aún nos faltan cosas por acabar. Nos emplazamos, como decimos, seguramente a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.